¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a La Portada Electoral. Soy Lancier Chávez. Estamos en un nuevo episodio de nuestro programa, en un conversatorio en el que intentamos conocer a los candidatos que buscan un espacio en el Senado, en la Cámara de Diputados e incluso en la Presidencia de la República. Es nuestra tarea de poder brindarles a ustedes las opciones en la mesa para que usted este 12 de abril pueda elegir con conocimiento de causa a la que le parezca la mejor opción. Hoy tenemos a un gran invitado. Él es un hijo de la Amazonía, ha escrito muchos libros, ha recorrido no solo el país, sino el mundo, llevando un mensaje bastante pegado a la Amazonía, a la esencia que representan los pueblos amazónicos y a la gran tarea que falta por hacer por reconstruir el país. Voy a intentar hoy ser bastante imparcial en la medida de lo posible porque nuestro invitado es un gran amigo de la casa. Es un antiguo conocido nuestro, tenemos mucho cariño por él y lo vamos a presentar. Él es el gran Roger Runriel. Esperamos que hoy usted disfrute tanto esta entrevista como lo vamos a hacer nosotros. Estimado Roger, bienvenido a La Portada Electoral. Es un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Lancier Chávez, amigo de hace muchos años, pese a la diferencia de edad, y gracias a la Portada Electoral y a La Auténtica por este diálogo que siento que va a ser agradable, lúcido, picante y hasta lleno de humor. Bueno, vamos a tratar de tener un poco de todas esas cosas porque aquí en La Portada nos encanta conocer al candidato muchas veces fuera del escenario político y conocer un poco sobre esta esencia. A usted lo hemos conocido en muchos territorios, pero no necesariamente como candidato. Usted ha decidido dar un paso importantísimo, pero también difícil. Sí, me hacen esa pregunta permanentemente, ¿no? Y fui invitado por el partido, ¿no? Por el doctor López Chao, a quien conozco, que es amigo mío desde los años 70. Compartimos reuniones de debate intelectual, político, y su entorno me invitó. Y para muchos amigos era una sorpresa, porque yo nunca había me había presentado como candidato, ¿no? Me preguntaron por qué a estas alturas de la vida, ¿no? Si tú tienes un rol como escritor, soy autor de 36 libros hasta este momento, ¿y por qué ahora, a la edad que tienes, ¿no? Entonces, consulté con algunos amigos y me dijeron, mira, tú has planteado una serie de demandas, de exigencias a través de la literatura, la novela, el teatro, la poesía, y sobre todo a través de tus ensayos, de tus crónicas. Tengo un libro publicado en el año 2010 por Naciones Unidas donde planteo que la Amazonía en el siglo XXI será el espacio estratégico, geoeconómico, geopolítico e hidropolítico del Perú. Entonces, me dijeron, has hecho esos planteamientos, esas demandas, y la política podría ser el escenario, el espacio que te permite concretar esos sueños, esas demandas, esas propuestas que has planteado a la literatura. ¿Era lo que le hacía falta a usted escuchar para decidirse postular? Claro, claro, ¿no? Entonces dije, es un buen razonamiento, así que acepté, ¿no?
Aparte de las consultas familiares, imagino. Sí, sí, en general mis hijas no estaban de acuerdo, ¿no? Ujú, Porque ellos saben que yo paso parte del tiempo en Estados Unidos escribiendo y ujú. me dijeron, vas a dejar de escribir, necesitamos que sigas produciendo, creando, ¿no? Efectivamente, pero yo les expliqué también que había un proyecto político, que además de escribir necesito que esos sueños que yo planteo en la Ujú. literatura, en los ensayos, se hagan realidad. Es por esa razón que estoy como un candidato a senador nacional en Ahora Nación, aunque cuando le avisé a mi esposa que había aceptado ser senador, me dijo, ¿por qué? Si tú eres senador, cenas bien todas las noches. Es de buen apetito usted. Me dicen cuchara brava. Ok. ¿Y qué es lo que... Ella me dice, cuando me ve comer, si así como comes, escribieras, digo, trabajaras y escribieras, ya serías premio Nobel de literatura. Pero a lo mejor un premio en gastronomía de repente. Y a propósito, tiene bastante humor mi esposa. Se inauguró un museo en Tocache que lleva mi nombre, Ok. al interior del colegio Manuel Escorza, que fue mi amigo. Y Ya. ahí al interior hay un museo. Y fuimos invitados para la inauguración del museo Ujú, y fui con ella. Y ujú. me dijo, mira, ahora que ya tienes un museo que lleva tu nombre, puedes quedarte aquí como una pieza más del museo. Un Claro, una humor, pieza viva una del pieza museo. viva del museo. ¿Por qué Senado Nacional? ¿Por qué el Senado? ¿Por qué elegir el Senado y no la Cámara de Diputados en el caso? Ellos me propusieron El el Senado. partido. Sí, Ok, me propusieron el Senado. Yo no entré en debate, en discusión sobre el tema. ok. Ahora, el Senado, como sabes bien tú, sabe la opinión pública, va a ser el organismo, la Cámara más poderosa del país, ¿no? Es correcto. La modificación constitucional con la ley 31 eh, 988 eh, hace de la Cámara el espacio de mayor poder. Las funciones de la Cámara, tal como conoce la opinión pública, son, en primer lugar, revisa, corrige o rechaza las leyes, las normas, los proyectos legislativos de la Cámara de Diputados. Ujú, Punto uno. Punto dos, nombra a los funcionarios más importantes del país, a los organismos autónomos. ujú. Por ejemplo, ratifica al presidente del Banco Central de Reserva, nombra al presidente del Tribunal Constitucional, Ujú. nombra al defensor del pueblo y así, y luego revisa los decretos legislativos de emergencia que se dan en el legislativo o el ejecutivo, autoriza la salida del presidente Ujú, al exterior ujú, y otras funciones más. Por lo tanto, estamos frente a un organismo, diría, tutelar con un enorme poder. Claro, hay el riesgo también, ¿no? Riesgo que ya se han señalado en los análisis, que los sectores de ultraderecha, ujú, ¿no? la, la coalición mafiosa que desgobierna el país, no digo gobierna, ujú. desgobierna el país hacia un quinquenio, se apoderen del Senado, ¿no? Acaba de salir un análisis en la revista Hildebrand que dice pues que entre Renovación Popular, entre Fuerza Forji Popular. y el queijismo y otro grupo más van a tener 67, este, va- Diputados, imagino. no, van a tener de los 60 congresistas, de los que 60 senadores van a tener más de 40, es decir, una mayoría absoluta. Por lo tanto, ya López Chao lo ha mencionado, si hay un presidente que discrepa con esa mayoría, simplemente lo pueden vacar al día siguiente. Ese es el riesgo.
Lo ideal, y esperamos que eso Ujú, ocurra, es que tengamos un Senado equilibrado, ujú. ¿no? Con fuerzas que diriman sus diferencias, sus coincidencias por mayoría democrática, ¿no? Sin embargo, digamos, la desvirtud del Senado ya viene desde la aprobación de la bicameralidad. Y aquí me refiero que el Senado, para algunos televidentes que nos escuchan o que nos ven, el Senado pues significa precisamente una reunión de personas mayores con un amplio conocimiento sobre los temas y se desvirtúa cuando la permisión de postular al Senado es tener 45 años o haber sido congresista de la Di- República, independientemente de la edad. Ahorita tenemos congresistas con 30 años, por ejemplo, 28 años, 29 años, 30, 35, o sea, menos de 45, que por el solo hecho de ser congresistas ya pueden postular al Senado, esos son, desvirtuando el tema de la sí, edad y del concepto de senador, que es pues una reunión en términos coloquiales de ancianos, de personas mayores, de conocedores de amplios temas, ¿no? esos son los dos, acabas de decir cuáles son los dos riesgos, los dos temas fundamentales que parecen ser las estrategias Ujú, que, que armaron la ultraderecha, los que hicieron esta, esta ley ujú, y hicieron la bicameralidad, ¿no? Efectivamente, esos dos factores ujú, son un riesgo para el Senado. El Senado es, como tú muy bien sabes, es una institución que nació con la Constitución de 1828, ujú, ¿no? Y el último Senado que tuvimos, el- digamos el penúltimo, fue durante el gobierno, el golpe de Fujimori, que lo ujú, cerró, ¿no es cierto? ujú, Pero en la historia del Senado peruano hay pues eh, senados que fueron así brillantes, con ujú, eh, senadores que son un ejemplo para el país, ¿no? ujú. Estamos hablando de Porras Barnechea, por ejemplo, ¿no? El mismo Bahía de la Torre y otros más, que fueron pues personajes extraordinarios en la cultura y la política peruana, ¿no? Como te digo, ojalá no se construya esta mayoría eh, por parte de ultraderecha, porque si es así, va a ser más de lo mismo y peor de lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué quiere entrar a hacer Roger Runrill al Senado? Acompañado seguramente y naturalmente, buscará también usted la elección de su presidente, que es el candidato Alfonso Alfonso López López Chau. Chao. ¿Cuál es el proyecto que tiene ahora Nación para el país y con Roger Runrill en el Senado Nacional? El, ahora Nación tiene un plan de gobierno eh, interesante, tiene cuatro ejes, cuatro dimensiones, Ujú, ¿no? Para ser más explícito. Esas cuatro dimensiones son dimensión política, dimensión ambiental, dimensión institucional y dimensión económica. En cada uno de esos ejes, ujú, ¿no? De esas dimensiones hay proyectos de desarrollo ujú, social, económico, político. Y para resumirlo en dos palabras, una de las propuestas más importantes es recuperar el Estado que está capturado por ujú, las élites, por los poderes fácticos y por la mafia, recuperar, transformar ese Estado en bien de las mayorías nacionales, ¿no? Y el otro eje importante en un país hipercentralista como es el Perú, es convertir a las regiones en espacio de desarrollo y de poder económico, político, social. Es decir, avanzar en un proceso de descentralización de fondo. Porque como tú sabes y saben los televidentes, la descentralización que tuvimos fue un proceso de conversión
más bien de otorgar poder a la región, a los departamentos, ¿no? Ujú. Y no ha sido un proceso frustrado. Y lo que hoy necesitamos es una descentralización de fondo que abarque, que incluya el tema político, el tema administrativo y sobre todo también el tema fiscal económico, ¿no? Ujú. A fin de que toda la riqueza que se genere en las regiones no se vaya a Lima, donde está el 70% de la economía, de la política, de las decisiones. Quiero contar una cosa absolutamente Ujú. absurda. Estaba en el Putumayo, en una comunidad del Bajo Putumayo, Ujú. y dije, voy a entrevistar al alcalde. Pregunté por el alcalde y los Ujú. regidores me dijeron, el alcalde está hace 6 meses en Lima intentando hablar con el presidente para hacer Ok. una gestión. A ese nivel de absurdo hemos llegado en Ujú. cuanto al centralismo. Y no estamos hablando solamente del centralismo limeño. Hay Ujú. un subcentralismo que es tan grave, peor que el centralismo limeño, ¿no? Te doy un otro ejemplo, ¿no? Las áreas de producción de petróleo, por ejemplo, en Loreto, Ujú. están en Morona, Pastaza. ¿Cuánto reciben de canon petrolero esas áreas, esos distritos donde se genera y se produce la riqueza? 2%. Y Mainas, que no produce nada, sino gastos, Ujú. tiene el 70%. Entonces hay ese subcentralismo que hay Ujú. que corregir. Un centralismo regional, digamos. Cuando digo subcentralismo me refiero a las Ujú. regiones, ¿no? Y es por esa razón, en Iquitos estaba hace 15 días y me recordaron que yo soy un traidor a Loreto. ¿Y sabes por qué? Porque en el año 1990 yo publiqué una guía general de la Amazonía. Y en Ujú. esa guía yo planteo que la provincia de Contamana, de Ok. Ucayali, debería pertenecer a Pucallpa, Ucayali, ya era departamento, Ujú. ¿no? Con los pucallpazos, ¿te acuerdas tú? Ujú. Y entonces me dijeron que yo soy un traidor. La noche la noche en que se debía presentar la guía general por parte del alcalde Ronnie Valera, cerraron el municipio y no pudimos entrar. Y el alcalde tampoco llegó. Al día siguiente Ujú. sacaron un comunicado diciendo que se, no se presentó la guía porque había ahí una Ujú. traición a Loreto. Ok. Entonces mi grupo, en esa época todavía habían algunos líderes, Ujú. escritores de Bobinsana, mi grupo, eh, publicó un comunicado señalando que eso era una muestra de torpeza, de descortesía. Yo también critiqué, pero al mismo tiempo, con bastante ironía, dije que iba a contratar al alcalde como mi vendedor de libros. Y esa semana se terminó de vender todos los libros, las guías. Se agotó. Porque cuando ocurre una cosa, cuando tú prohíbes algo, estás Claro. El interés a adquirirlo es mayor. porque está prohibido, ¿no es Ujú. cierto? Todo lo que es prohibido llama más la atención. Bien, entonces, ahora, por ejemplo, estaba en Yurimaguas y estoy de acuerdo con la creación del departamento de Amazonas. Hay una organización que está planteando la conversión de Yurimaguas, la provincia de Amazonas, El eh, departamento de Alto Amazonas. así se Porque el llamaría. departamento de Amazonas No, ya ese es existe. otro. Claro. La provincia de Alto Amazonas, cuya capital es Yurimaguas, Correcto. tiene en este momento un proceso de lucha política, de demandas, de convertirse en una región, una nueva región, la región de Alto Amazonas. Desprendiéndose de Loreto. Así es, yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué no adherirse a San Martín? No hay un pedido en ese sentido, ¿no? Pero territorialmente sería mejor o posible. ¿Le parece a usted? No, he conversado sobre eso, ellos quieren ser El sentir un departamento o una región. el sentir Es el- poblacional es así es, independencia, así es. no adherirse. Y eso pone en tela de juicio pues ese chauvinismo, ese Ujú. regionalismo eh, bastante sentimental, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer en el Perú
es un proceso de descentralización que genere más desarrollo, ¿no? Pero ese sentimiento de abandono nacional o estatal, vamos a llamarlo así, no lo tiene solo Yurimaguas, lo tienen varias partes del No, país. sí. La isla, por ejemplo, también Santa Lucía, también en Loreto, por ejemplo, con el tema de Colombia. Hay otras partes en el país también, en Puno, por ejemplo, también nuestros hermanos de Puno sienten también un abandono del Estado y algunas ideas también de independización. No, cuando hablas de la isla, estás hablando de la isla Santa Rosa. Santa Rosa. He estado varias veces ahí, conozco bien el tema, ¿no? Ujú. Tú recordarás que hace algunos meses el presidente de Colombia, Ujú. Petro. Gustavo Petro, cometió la torpeza de decir que Colombia es, Dueño Santa Rosa era colombiana, ¿no? Ujú. Y eso es una absoluta falsedad, ¿no? Ujú. No hay ningún elemento jurídico que diga eso. Ujú. Lo que pasa es que con el Tratado Salomón Lozano que se firmó, quiero ampliar un poquito. El Tratado Salomón Lozano fue un tratado mediante el cual el Perú Ujú. perdió 120.000 kilómetros del trapecio amazónico. Fue un tratado que, según Basadre, se redactó en la Embajada Norteamericana, ¿ya? Un tratado que fue una estrategia colombiana para apoderarse de territorios que pertenecían al Perú, ¿no? Entonces, el tratado fue aprobado el año 1922 durante el gobierno de Leguía y fue ratificado el año 1927. Perdimos 120.000 kilómetros, todo lo que es el trapecio amazónico, ¿no? Ujú. Perdimos. Ahora bien, en ese tratado se establece que la parte más profunda del río Amazonas Ujú. es la parte peruana. Tiene un término alemán, ese es. Entonces, hoy en día, he estado varias veces en Leticia, la profundidad del río en Leticia es de 10 metros y la profundidad del río Amazonas en la isla de Santa Rosa es de 20, Ok. ¿ya? Es decir, en unos años más Leticia deja de ser una ciudad a orillas del río Amazonas y eso aterra a los colombianos. Por eso dijo esa Ujú. frase. Pero esa frase, ese pedido, esa afirmación, no tiene ningún asidero jurídico, porque todo eso está en el Tratado Salomón Lozano, ¿no? Ahora bien, ahora que estamos hablando de eso, de ese tema, una de las mayores amenazas que tiene en este momento la Amazonía, entre otras, Ujú. es el tema de la minería aurífera. Yo quiero señalar a los televidentes que en 1980 yo investigaba en Madre de Dios el tema del oro, estaba empezando el ciclo. Es oro aurífero, oro en pepitas. Ese oro viene de la cordillera de Ananea, de los Andes. Ok. Es arrastrada por los ríos hacia las orillas de los ríos amazónicos, ¿no? Viene de los Andes. Entonces, en 1980, la onza Troy, que es una medida de peso inglesa, costaba $100. Una onza Troy tiene 34 gramos. En 1990 llegó a costar $250. Hoy día, el onza Troy está a $5.500. Es impresionante. Ningún commodity, ningún metal, ningún producto de la naturaleza ha saltado a niveles De $100 galácticos. a $5.000, o sea, es un Ya, salto ya. enorme. La pregunta es que se estarán haciendo los televidentes es ¿por qué este salto? Porque el oro es un metal de garantía, de seguridad económica, Por de supuesto. garantía. Entonces hoy en día atravesamos una de las crisis más profundas, una de las crisis que para los analistas es un fin de época. Se ha hecho trizas
todo. La economía, la política, el multilateralismo, la globalización, todo se ha hecho trizas. La sociedad vive una crisis muy profunda y en gran parte ese desorden, ese caos, es la decisión de Estados Unidos de convertirse en la nueva hegemonía. Porque quiero aprovechar para explicar. Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1945, tenía el 50% del Producto Bruto Interno. O sea, un solo país tenía la mitad del PBI mundial. Claro, concentraba bastante. Así es, era la potencia, la hegemonía mundial en economía, tecnología, ciencia, en todo. Hoy día tiene el 15% del PBI y China tiene el 25%. Entonces, en las últimas décadas, se ha ido construyendo, se ha ido formando una coalición de fuerzas que se llama el Deep State, que en inglés quiere decir el Estado profundo. Ese Deep State, esta coalición de fuerzas, está formada por los más ricos de Estados Unidos, digamos los hermanos Koch, los líderes o reyes de las Big Tech, de las empresas tecnológicas, Zuckerberg, Elon Musk, que es el dueño de X, claro, de Tesla, cuya fortuna es 400 mil millones de dólares, el hombre más rico del planeta, ¿no? Luego, este Deep State está formado por lo que en Estados Unidos se llama los think tank, las cajas de pensamiento. Ahora, pero la Fundación esta corriente de Estados Unidos está también intentando ingresar a Latinoamérica. Luego seguimos con eso. Las cajas de pensamiento de la Fundación Ford, por ejemplo. Luego, el lobby judío, los ricos judíos manejan la política exterior norteamericana. El lobby judío es poderosísimo. Y luego la base política del republicanismo son 70 millones, todos ellos religiosos fundamentalistas, porque en Estados Unidos hay 2.200 iglesias. Bien, este poder, este Deep State, ha decidido volver a ser a la nación MAGA, Make Again First, o sea, la gran nación, el imperio que fue antes. Bien, First América, primero América, ¿no? Y entonces, para hacer eso, tienen que primero derrotar a China. Y para derrotar a China tendrían que desatar una guerra atómica en la que no hay vencedores ni vencidos. Entonces, todo lo que hace Trump es el ejecutor de ese Deep State. Cuando uno habla, ¿qué poder tiene este hombre? Es el hombre más poderoso del mundo. Me hace recordar cuando decían, Dina Boluarte es la mujer más poderosa del Perú. O Gerí, o Balcázar. No, ellos son títeres del poder. Hay un poder que está detrás de ellos. Correcto. Hay un poder, se dice que Ney Keiko es la más poderosa del Perú. Del Perú. Ella es ejecutora. ¿Quién es la que le ordena? El grupo Romero, posiblemente, ¿no? Que le da la plata para su campaña. ¿Recuerdas? ¿Hay pruebas de eso? Claro. Ya, bien. Entonces, Trump es el ejecutor, el títere de ese poder que está detrás de él, ¿ya? Solo que es un buen operador, ¿no? Bien. Todo lo que ocurre en este momento, todas las decisiones que toma este Deep State, ¿no? Apuntan a eso. Los aranceles, la violencia contra las restricciones, las sanciones. Las sanciones, la invasión a Venezuela, la captura de Maduro, y ahora, como China tiene
es el país de el mayor inversor en América Latina, él es el mayor inversor en el Perú. Hay que borrar a China de América Latina para poder hacer las inversiones, para volver a ser el más. Estados Unidos ha puesto en marcha esta operación de manera urgente. Había abandonado su patio trasero, pero ahora ha vuelto otra vez los ojos. Quiere recuperar su posición en Latinoamérica. Así es, así es. Bien, lo que pasa en el Perú es lo mismo. O sea, hemos tenido una historia, como te mencioné, citando a Basadre, de 200 años. Y lo que, para situarnos en los últimos 20 o 30 años, ¿quién ha gobernado el Perú en los últimos 30 años? Bueno, hay presidentes, está Toledo, está Alan García, está Humala, pero ha gobernado el poder que está detrás de ellos. En el caso de llegar a la presidencia Alfonso López Chau, que digamos que en las encuestas no le va mal, ¿no? Está apareciendo fuertemente en las encuestas. Y es un posible candidato. Porque la opinión pública no se sitúa a los extremos. Y él está en el centro. A eso iba, a eso iba. En toda esta sábana que va a ser la cédula electoral, que va a ser inmensa, que tenemos 30 y tantos candidatos, hay algunos que se identifican con las izquierdas. Tenemos a Juntos por el Perú, tenemos a Perú Libre, con Cerrón y algunos otros más. Alfonso López Chau es ideológicamente un hombre de izquierda, pero ¿qué le diferencia a la izquierda de Ahora Nación? De centro izquierda. De centro izquierda. Así se autodefine. Así se autodefine López Chau, de centro izquierda. ¿Qué es el principal diferenciador de Ahora Nación de las otras izquierdas que tenemos? Bueno, incluso la de Pepe Luna, que también ya ahora dice ser de izquierda. Bueno, la diferencia con el serronismo es que el serronismo está en una izquierda absolutamente antidemocrática, ¿no? Está anclado ya en el pasado de la izquierda. ¿Qué es el pasado? ¿El Sendero Luminoso, el MRTA? Claro, okay. ¿No es cierto? Y entonces, buscar el poder aunque con la violencia, dice así usted. Es, así. Okay. La oposición de un izquierdista de centro o democrático como López Chau es diferente, ¿no es cierto? Diferente. Y yo te digo, voy a hacer una confesión. 3 meses después que asumió el gobierno, no digo el poder, Castillo, okay. Entonces Cerrón convocó a una reunión de emergencia. Porque como tú recuerdan los televidentes, Pedro Castillo había firmado un acuerdo Junto por el Perú, de Verónica Mendoza. Y había un acuerdo de mediano plazo, ¿no? Por esa razón, por ese acuerdo, entra como ministro de Economía Pedro Franque, a Anaí Durán en el Ministerio de la Mujer. ¿Ya? Entonces, Junto por el Perú, la izquierda democrática había puesto sus cuadros técnicos. Ingresó en el gobierno. Okay. Bien. 3 meses después, Cerrón, alguien que estuvo en la reunión me lo ha contado, ¿no? De absoluta verosimilitud. Convoca una reunión y le dice a Castillo: mira, si tú no rompes con los caviares, tú recuerdas que él empezó a odiar a los caviares, a los izquierdistas democráticos, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Si tú no rompes con los caviares, en una semana te vacamos, porque él tenía más de 30 votos, ¿te acuerdas? Inicialmente, claro. Inicialmente. Entonces, al día siguiente, Castillo decidió romper con Juntos por el Perú y empezó a negociar. Ahí empieza el caos. Para tener votos... Se fracciona totalmente. ¿Pero hizo mal Castillo al separarse de Cerrón, dice usted? No, le obligan. Te estoy diciendo que le dice, si tú no rompes con Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza, te vacamos. Okay. Y él, por el temor de ser vacado, rompe con la izquierda. Yo tengo entendido que en esa reunión estuvo también Verónica Mendoza. No estuvo.
Lo dijo su mamá, al parecer, ¿Así? en una entrevista con Philip Bueno, Butters. lo importante ahí es la decisión que se tomó, ¿no es cierto? Ok. Y ahí empieza el caos, porque para sostenerse en el gobierno, no dio al poder, Castillo empieza a negociar y ahí aparecen los ministros impresentables, empieza la corrupción, etc. Entonces, ¿Tuvo fe en usted síntesis, en un gobierno de Castillo? en síntesis, el matrimonio contra natura entre el fujimorismo y el serronismo ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? es una de las causas de este caos, de ese desastre que vivimos hoy día. Sigue además, ¿no? Porque el serronismo votó también por Balcácer, ¿no? Claro, claro ¿No? que sí. Entonces, la pregunta que se harán el público es, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, voy a recordar una anécdota. Yo era el asesor de Evo Morales Ok. ya en Bolivia, ¿En qué años? desde los años 90, Ok. ¿no? Sí. ¿Hasta el final? Hasta que ganamos las elecciones. Ok. En el año 2004, cuando ganamos las elecciones, estuvimos en Cochabamba y cuando anunciaron el triunfo, yo le corrí y le di un abrazo a Evo. Evo, hemos ganado el gobierno y el poder. Hemos ganado el poder. Y me miró, me dijo, Roger, estás equivocado. Hemos ganado el gobierno, pero el poder lo tiene la derecha. Ok. Haremos lo posible por ganar el poder también. 2004, ¿eh? ¿Esas fueron sus primeras palabras tras ganar el gobierno o las elecciones? Sí. O sea, bastante sereno. Sereno. Y quiero contar que en la campaña, la derecha, o sea, el candidato de derecha, Tuto Quiroga, Quiroga Santa Cruz, tenía el apoyo del 95%, el apoyo de los medios, prensa, televisión y radio. Doria Medina tenía el 80% y Evo Morales tenía el 5%. Y en esa ocasión ganó las elecciones con el 55%. Y a lo largo de 20 años, ningún candidato había podido pasar del 50%. Por lo tanto, el Congreso elegía. Eso fue la primera vez. La pregunta es, pregúntense ustedes, ¿cómo un candidato que fue masacrado, que tenía solamente el 5% de apoyo de la población, pudo ganar con el 50%? ¿Por qué? Porque tenían bases. El movimiento del socialismo era una base poderosa, convencida de que el proyecto de Evo era un proyecto deseable, un proyecto de unidad, un proyecto de desarrollo, y no había ninguna forma de que ellos renuncien a esa propuesta. No importaba que el Papa dijera, voten por Tuto Quiroga Santa Cruz, o que Mario Vargas Llosa dijera, voten por Doria Medina. No, eso es lo que falta en el Perú, construir un partido que tenga poder. Y eso tiene que ocurrir, si no, nunca vamos a lograr ser un país, una democracia sólida, representativa, justa. ¿Usted entonces, por quién votó en la segunda vuelta del 2021? En la época de Castillo, Con Castillo y Keiko en la segunda vuelta. voté por... La única posibilidad que teníamos era Castillo, ¿no es cierto? No pensábamos que iba a ser el desastre, ¿no? ¿Y por qué? Yo escribí 2 o 3 crónicas en la prensa. Por primera vez en 200 años había un candidato que era un campesino, un hombre rural, un maestro rural, ¿no? Y mire el desastre. Igual ocurrió con Dina. Escribí 3 crónicas diciendo que en 200 años recién una mujer era jefa de Estado. Y miren que terminó, ¿no? Entonces, quiero concluir esta parte de la reflexión señalando, si no construimos poder, eso tiene que hacerse. Si ganamos las elecciones, tenemos que construir un partido poderoso. ¿Cómo? Democráticamente, ¿ya?
Pero no tenemos elecciones legislativas a medio gobierno. No. Vamos a acabar el gobierno con lo que me se refiero elija. a una estructura de poder democrático. Un partido que tenga 2, 3, 4 millones de electores. Hoy día no hay partido político en el Perú, Claro. ¿no? Hay clubes departamentales, ¿no? Empresas de negocios, ¿no? Entonces, con una fuerza política de esa naturaleza, recién vamos a poder hacer, ¿qué? Recuperar el Estado que está capturado por el poder económico y político, refundar la nación peruana y hacer una profunda reforma de este Estado neocolonial que tenemos. ¿Pasa este proyecto de Ahora Nación pasa por un tema de cambio de constitución? Por el momento no se plantea eso, pero yo personalmente pienso que es fundamental porque la Constitución de 1993 es una constitución híbrida, ¿no? Fujimorista. Y es más, si tú revisas bien las normas recientes, 80 artículos de la Constitución han sido borrados. O sea, ya no es la Constitución, ¿de acuerdo? O sea, tiene que cambiar. Y una nueva Constitución tiene que tener como cambio fundamental declarar un Estado plurinacional que reconozca a los 55 pueblos indígenas que hay en el Perú. ¿Qué le parece el capítulo económico de la actual Constitución? También hay que cambiar, porque el Estado es subsidiario, ¿no? Ese es un cambio fundamental que tenemos que hacer. Y los tiempos han cambiado, pues, ¿no? Todo cambia, o sea, no podemos tener un fósil como Constitución. En el asunto Ahora, tú me preguntabas cuál es mi propuesta, ¿no? Correcto. Y yo pasé a explicarte el tema de la geopolítica. El eslogan, la frase de mi campaña es amazonicemos el Perú. Ok. Ya. Bien. ¿Qué significa eso en términos reales, políticos? A lo largo de la historia, desde la época colonial, pasando por la República hasta hoy, la Amazonía ha sido y sigue siendo un espacio marginal, olvidado, discriminado por las élites, por las clases dominantes, por el imaginario peruano. Hoy en día, cuando se habla de la Amazonía, solamente en Lima se piensa que la Amazonía es un espacio territorial donde está la madera, donde está la biodiversidad, la fauna, el petróleo, el gas y nada más. No hay ningún proyecto del Estado peruano, de los partidos políticos. ¿Has visto tú, Lancier, en los planes de gobierno alguna idea sobre la Amazonía? No hay una propuesta. Entonces, la Amazonía representa casi el 80% del territorio peruano. Porque si tú Casi sumas la parte amazónica que tienen los departamentos andinos, Junín, Huánuco, todos, Cusco, tienen territorios amazónicos, Puno también, ¿no? Casi el 80% del territorio peruano es amazónico. Ahí está el petróleo, el gas, la biodiversidad, pero hay algo que es fundamental y que es el epicentro de la lucha en el siglo XXI, el agua. Mira, Lancier, cada árbol que crece en la Amazonía, ya sea un Suetenia macrófila, bueno, tengo que decirle no en nombre científico, caoba, un cedro, un aguaje, un chihuahuaco. Cada árbol produce al día 1000 litros de agua. 1000 litros de agua. Es agua que absorbe en las raíces, el árbol con sus raíces, y luego un proceso que todo el mundo científicamente se llama evapotranspiración, lo arroja a la atmósfera. Entonces, ahí se forman unos ríos voladores o se forma el océano Diego Dulce más grande del planeta. Si tú sumas los 1000 litros de agua de un árbol
por los 700 billones de árboles que hay en la cuenca amazónica, 700 billones, cada día entonces emerge hacia los cielos, hacia las nubes, hacia la atmósfera, un promedio de 220.000 millones de toneladas métricas de agua que forman los ríos voladores y el océano de agua dulce más grande del planeta. Parte de esas aguas se van hacia el resto de Sudamérica y otra parte, empujada por los vientos alisios del Atlántico, van hacia los Andes, se chocan ahí con el muro andino, caen en forma de lluvias, se convierten en glaciares, que son los reguladores más grandes del planeta, en lagos, en ríos, puquiales, bofedales, para hablar sobre los términos andinos. El 70% del agua que se consume en el Perú viene de la selva. No hubiera habido imperios preincas, ni imperio incaico, ni hubiera Perú sin esas aguas, sería un desierto. Por lo tanto, el agua es el recurso más vital y es agua de la Amazonía. Entonces... Y no la estamos cuidando, ¿no? Hay leyes ahorita. Mira, en este momento acabo de hablar con varios especialistas, el bosque, el departamento más deforestado, más arrasado es San Martín. ¿Ya? Ya se necesita otros sistemas, cosecha de agua, porque ya no hay agua. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, la batalla final de la humanidad es por el agua, porque nada reemplaza el agua. Nada. Hay un proyecto dentro de la Amazonía que lo comparte Loreto y lo comparte San Martín. Ha hablado usted hace unos instantes también sobre la intención de Alto Amazonas y Yurimaguas en convertirse en región. Así como esos deseos, también hay algunos otros deseos entre San Martín y Loreto, interconectarse con Balsapuerto y a través de Balsapuerto con Yurimaguas, la famosa carretera Moyobamba-Balsapuerto. Ese es un proyecto que incluso ya Loreto ha ido avanzando ahora en la formulación de un expediente. Moyobamba, por su parte, también ha avanzado a través de sus autoridades con algunos logros medianos. Usted, si llega al Senado Nacional, su posición va a ser en contra de la carretera, a favor de la carretera. ¿Cuál es su postura? Bueno, terminó con el agua, ¿no? El agua entonces es el recurso más vital del siglo XXI. Y todas las guerras, ahora mismo la guerra Israel-Palestina es por el control del río Jordán, van a ser por el agua. Y la estrategia geopolítica de China y Estados Unidos apunta al control del agua del Amazonas. Como máximo poder, imagino. Así es, ¿ya? Entonces, esa es la riqueza, ese es el poder que tenemos los amazónicos, ¿ya? Esa es la fuerza que nos da frente a la agenda política nacional y a nivel internacional. Entonces, si seguimos con el modelo extractivo mercantil primer exportador, como ocurre en San Martín, deforestando y barriendo el bosque, simplemente en 20 años no habrá agua. Exacto. No habrá Amazonía. Eso significa que tenemos que hacer muchos cambios. Por ejemplo, entre otras cosas, si llego al Senado, ni una hectárea más de palma aceitera en bosques primarios, ni una. Hay 500 hectáreas de purmas, de bosques secundarios en San Martín, que se siembre ahí la palma aceitera. ¿De acuerdo? Carreteras, ni un kilómetro de carretera más si no hay un proyecto de estudio ambiental sobre la carretera. Ok. ¿Ya? O sea, usted dice Balsapuerto sí, pero previamente un estudio de impacto ambiental. Así es, y luego no hay carreteras si antes no se titulan las tierras y territorios indígenas. Okay. Que son las víctimas de este proceso que te digo, de esta tendencia a hacer carreteras. Te cuento, hace unos días estuve en Yurimaguas y hubo un evento en el local de Ahora Nación y había un grupo numeroso de personas. Y una señora, después que expusimos nosotros nuestras propuestas,
una señora se puso de pie y con un tono de enojo fuerte dijo, a ustedes, había una candidata al Senado de Ahora Nación también, una señora de Iquitos, Pinedo, dijo, a ustedes quiero decirles lo siguiente, el secreto del desarrollo es carretera, 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 no más. Ok. Entonces, cuando terminó de hablar ella, me tocó a mí responder. Le dije, señora, le pregunto a usted y a todos los miembros del auditorio, ¿cuál es el recurso de mayor demanda, de mayor precio que ha producido la Amazonía en los últimos 20 años? ¿Cuál es? La señora dijo, la madera. No es cierto. Un señor dijo el caucho, otro dijo el cacao. No, es el narcotráfico, es la cocaína. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un alto valor agregado, porque tiene ofertas, demanda a nivel internacional, tiene un precio extraordinario y no necesita carreteras. No quiero decir que la carretera no sea necesaria, pero un producto de esa calidad no necesita carretera, se va en avión, incluso paga sobornos a las autoridades y todo lo demás. Entonces, las carreteras son necesarias, pero lo que más necesitamos, señora televidentes, es obtener el valor agregado de nuestros productos, hacer que esos productos, el cacao, la palma aceitera y el café tengan un alto valor agregado. Mira, ¿cuál es el país que produce el mayor chocolate del mundo, el mayor exportador de chocolate? ¿Cuál es? Suiza. No tiene un solo árbol de cacao y nosotros le vendemos a Suiza, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es, en este momento hay una crisis. Y tenemos lo más caro, que debería ser la materia prima, ¿no? Exacto. El año pasado, el 2025, la oferta de cacao, de palma aceitera y café produjo 3.500 millones de dólares, según las cifras oficiales. Representa eso el 21,4% del total de exportación, de agroexportaciones. Bien, esos productos están en los suelos en ese momento. ¿Por qué? Porque exportamos solamente materia prima. Cuando podríamos industrializar. Claro, y exportamos solamente 3 productos. ¿Por qué no hay una diversificación productiva? ¿De acuerdo? Y tenemos ahora un puerto de Chancay. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, todas esas son necesidades urgentes que tiene la Amazonía en este caso. Y termino señalando mi oferta, mi propuesta. Bien, mi propuesta tiene 3 etapas, corto, mediano y largo horizonte. Corto plazo, necesitamos. Vallejo decía que el Perú en el Perú la salud está enferma. El 90% de los niños padecen nutrición. ¿Se imaginan esos niños desnutridos cómo serán cuando sean adolescentes y cuando sean adultos? Enfermos, con una limitada capacidad intelectual y de trabajo. Hay que resolver el tema de la salud. La educación, la tasa de lectoría en la Amazonía es la más baja del Perú, ¿no es cierto? La desocupación, la pobreza. En el corto plazo hay que resolver esos problemas, ¿ya? Y luego trabajaré para decretar deforestación cero y una moratoria sobre el bosque amazónico, ¿ya? Ahora dirán ahí, pero si no hay bosque, si no talamos, si no utilizamos el bosque, nos morimos de hambre. No, hay que construir una nueva economía, reemplazar la economía extractiva mercantil primaria exportadora, que es lo que está produciendo esta pobreza, esta destrucción a la naturaleza y pobreza también, porque la economía se concentra en pocas manos. Tenemos que construir una bioeconomía y una economía circular. Una bioeconomía es utilizar el bosque en pie, sin talar, para producir ¿qué? Perfumes, alimentos, resinas, todo lo que el bosque en pie produce, sin talar. El bosque en pie es más rentable que el bosque talado. ¿De acuerdo?
Y y una economía circular es utilizar todo lo que se vota supuestamente como no utilizable, volverlo a reutilizar otra vez. Esa es la economía circular. Y ese es en el mediano plazo. Ese proceso tiene que ser un proceso eh, que no es de un día para ¿Y otro. qué hacemos con las concesiones también Y irresponsables? luego, en el largo plazo, tenemos que hacer lo que yo he plantado en el año 2010, ¿no? Hacer de la Amazonía un espacio estratégico, geopolítico, geoeconómico e hidropolítico. El 2010 he planteado eso. Hoy día eso es lo más urgente que nunca, ¿sí? Ok. Por esta batalla entre las dos potencias para controlar el agua, el recurso más vital de la Del mundo. humanidad en el siglo XX, XXI, ¿no? Ahora, en el caso de llegar a ser gobierno, vamos a ir redondeando ahora las ideas ya finalmente para llegar a un punto neutro. Usted va a recorrer seguramente el país, no solo ahora en campaña, me ha contado que va a estar en varios puntos, principalmente en la Amazonía, que es donde usted ha recorrido gran parte de su vida, Estoy sino que terminando mi campaña en la Amazonía. Este domingo regreso a Lima y el resto de la quincena voy a ir al resto del país, al ¿no? resto del país. A Ayacucho, Cusco, Puno, quizás Arequipa, este, pero evidentemente mi base electoral más importante es la En la Amazonía, Amazonía. ¿no? Además, usted tiene una propuesta bandera, ¿no? Que es amazonizar el país. Amazonizar el Perú, Ujú. ¿no? Sí. ¿Confía en que López Chau va a pasar a segunda vuelta? Bueno, hay varias hipótesis. Una de ellas es que van a llegar dos coaliciones, una de ultraderecha, donde estaría Porqui, ¿no? López Aliaga y Keiko, y otra coalición de izquierda, donde estaría López López Chau. Aliaga, y luego otros grupos más de izquierda, partidos. La otra hipótesis es que él podría ganar en primera vuelta. López Chau. Sí, esa es la otra hipótesis. Entonces, la guerra frontal, Si gana en primera vuelta, podría decirse que en consecuencia tendría también una mayoría en el Senado. posiblemente, posiblemente. La otra, eh, sí, podría tener una mayoría si gana en primera vuelta, ¿no? O podría por lo menos tener, de acuerdo a a las tendencias actuales, Una equivalencia, ¿no? no parece que tiene ningún senador, porque Ujú. según las tendencias publicadas por Hildebrand, tanto la ultraderecha con López Aliaga y Keiko Fujimori aparecen concentrando más o menos 20 o más senadores Cada uno. cada uno, o sea, tendrían mayoría Ujú. de los 60, tendrían ellos la mayoría. Y volveríamos, como te dije al principio, sería más de lo mismo y peor, porque ellos tendrían el control político del país, ¿no? Porque podrían censurar en cualquier momento al presidente si eh, hace algún guiño Si, fuera de sus intereses, ¿no? si ahora Nación gana las elecciones presidenciales, llega al gobierno, pero no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, Alfonso López Chau ha considerado la posibilidad de generar alianzas, coaliciones con otras bancadas para generar una gobernabilidad estable durante Sí, 5 años. sí, ¿Es posible en él generar unas alianzas con la derecha incluso? incluso, sí, sí. Tiene Ok, una tendencia democrática en ese sentido, ¿no? ok. Incluso ¿En qué yo, se traducirían esas alianzas? alianzas que impliquen, pues, acuerdos de interés nacional, ¿no? No alianzas de interés personal o en función de, ¿O ceder ministerios? o ceder ministerios, ¿no? Por Ok. ejemplo, a mí me preguntan también, ¿cómo voy a poder, digamos, eh, aprobar una norma? Nosotros no vamos a hacer las leyes, pero podemos promover las leyes, ¿no? Ujú. Lo del Senado. ¿Cómo voy a promover una ley en que se declare la moratoria del bosque, ¿no? Cuando hay enormes intereses Económicos. económicos de los agroexportadores, Ujú.
de los neolatifundios de monocultivos, ¿no? Y entonces tendré que articular con otros sectores, incluso de derecha, ¿no? Y estoy recordando que hace unos días estuve en un programa de Mónica Delta en Frecuencia Latina, ¿no? En Punto Final. Y al finalizar le dije a Marta Chávez, a Martita, porque es amiga mía desde hace años, si tú ganas y yo gano, yo te voy a proponer acuerdos sobre el bosque amazónico. Porque más allá de las discrepancias ideológicas, políticas, de los intereses personales, está la vida. Salvar el bosque es salvar la vida. De acuerdo, me dijo, llegaremos a acuerdos. Y así como ella buscaría alternativas, buscaría, ¿qué te digo?, articular mis propuestas con otros líderes sobre estos temas que son de interés vital para la nación, ¿no? Correcto. Estimado Roger, bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Ha sido una conversación para mí bastante placentera. Hemos escuchado aspectos que quizás la gente desconoce también de una persona que está postulando al Senado. Ya lo dije yo al inicio, conocemos a Roger hace muchísimos años. Hemos seguido su carrera, hemos seguido su trayectoria. Y yo quisiera que en este momento del programa te puedas dirigir a la población que nos escucha, que nos sigue, porque encontrará en ti seguramente alguna opción interesante, sensata, para llegar al Senado y a partir del Senado hacer grandes cosas para esta parte del país que está tan olvidada. Gracias. Dos palabras. El año pasado yo gané el Premio Nacional de Literatura de Novela con mi novela Miguelina, que es la vida de esa extraordinaria mujer, la vida infantil, su niñez, de Miguelina Costa Cárdenas, que nació en Yurimagos en 1887 y que como fue la primera abogada litigante en el Perú en los años 20, en la época de Mariátegui en Lima, y su tesis doctoral rompió todita la jurisprudencia machista, colonial, patriarcal que venía del siglo XIX y otorgó a las mujeres el derecho que deberían tener, porque hasta ese momento el Código Civil no reconocía ningún derecho a las mujeres. Todo era el hombre, o sea, un derecho patriarcal, colonial, machista. Entonces, yo he planteado que hay que miguelinizar la Amazonía. Ok. Ahora, sobre todo, en que hay un incremento así exponencial del feminicidio. Miguelinizar la Amazonía, miguelinizar el Perú con el pensamiento de esta mujer extraordinaria. Y también amazonizar el Perú. Queridos amigos y amigas, ¿no? Ayúdenme, voten por el 19, marquen el casquito y el número 19. Con ustedes, amigos y amigas, vamos a amazonizar el Perú. Y algo más, usted ha ganado un premio con este libro Miguelina. Lo acabo de decir, el Premio Nacional de Literatura. Es correcto. Y Miguelina ahora está financiando su campaña. El único dinero con que yo financio mi campaña, no tengo otro recurso, es el premio que me otorgaron por Miguelina. 35.000 soles. Por eso viajo solo, no tengo un equipo de campaña, pero el equipo son ustedes y mis amigos, periodistas, escritores, dirigentes sindicales, dirigentes indígenas. Ese es mi equipo de campaña. Así que termino repitiendo, reiterando, ayúdenme, voten por el 19, vamos a miguelinizar la Amazonía y vamos a amazonizar el Perú. Excelente, estimado Roger, ha sido un placer enorme conversar con usted luego de varios años que hemos conversado en algún momento aquí en Moyobamba, también en otro de mis programas, y hoy tenerlo aquí y escuchar sus propuestas para el Senado me complace también y le deseo muchos éxitos este 12 de abril y que el Perú lo acompañe. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas Amigos, gracias. nos despedimos también hasta Querido amigo. una próxima edición. Esto es La Portada Electoral, esto es Auténtica Televisión. Yo soy Lancier Chávez y como siempre es un placer ingresar a sus pantallas y poder compartir con ustedes algo de nuestras conversaciones. Así que hasta entonces, permiso.